Aumenta la tarjeta alimentar. La decisión del gobierno que permitirá reforzar el monto. Consultorio en vivo. Manda tu consulta al 11 70 64 29 58. Ya lo tenemos, a Ojitos Celestes, ahí con el número de teléfono recibiendo las consultas. ¿Ojitos celestes, Leo? Ojitos celestes, Leo, azules, azules. color Azules. azul cielo. Azul cielo. Bueno, muy bien. ¿Cómo andas, Tami? Buen día. Ya tenemos. Buen día. Hola, Tami, ¿cómo estás? Tenemos ojitos celestes por acá, pero tengo la info, que es lo que cuenta, Sí. la data. Así que les voy a contar qué va a pasar con la Dale. tarjeta alimentar, porque nosotros miramos el boletín oficial todas las mañanas y resulta que en el boletín oficial, en el decreto 421/25, firmado por nuestro presidente Javier Milei, se estableció que se formalizaba el crédito con el Banco de Desarrollo para América Latina, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? 300 millones de dólares que van a ser destinadas a la prestación alimentaria, traducido la tarjeta alimentar que se extendió a niños, niñas y adolescentes de 17 años de edad. Bueno, lo que se busca es una cobertura del 95% de la canasta alimentaria. ¿Se acuerdan Sí. de esa canasta alimentaria que hubo con la diputada libertaria? Discusiones de cuánto era. ¿Cuál? ¿Las que escribe peor que un burro? Sí. Ah, Bueno, sí. la que La tiene que algunos decía que con problemas, 300.000 pesos una familia completa vivía por bien. Dios. Bueno, la canasta alimentaria está atada y relacionada con justamente con la tarjeta alimentar. En el último mes, 161.903, espero no equivocarme con los números, es lo que necesita en alimentos una persona. No se convierta en diputada. Y Bueno, en función de eso va a ir aumentando. Hoy la tenemos en un tope de 108.000. a ver, mensajitos para Tamara Besales. Dale, Leito. A ver, doctora, uno de mensajes. Muy buenos días. Mi mamá tiene la 5.110 y no tiene ni bono. ¿Aumenta el sueldo de ella o hay bono para ella? Lo veo todos los días, nunca me contestan. Ahí te estamos contestando. Bueno, te estamos contestando, se trata de un beneficio provincial. Cuando nosotros hablamos de los aumentos de la ley de movilidad jubilatoria, hablamos de lo que es el sistema de ANSES nacional. Entonces, tu mamá no va a tener aumento, tampoco está atado el bono de 70.000 pesos. Esto es para los jubilados del CIPA, los jubilados que no se jubilan con cajas especiales. Otro mensaje, vamos. Hola, soy María Pavón de Olimpo, Lomas de Zamora. Quería saber si la tarjeta alimentar es para los jubilados. Bueno, está bueno lo que estás preguntando. Vos te estás confundiendo con lo que era el bolsón alimentario. Recuerden, en la última época de Fernández, con Massa también tomando algunas decisiones, se había establecido un aumento de ese bolsón alimentario, 15.000 pesos. Luego, cuando asume Javier Milei, esto se elimina y no volvimos a hablar de eso, ¿no? La obligación alimentaria que antes eran alimentos y después se tradujo en dinero. Por ahora no hay nada. Otro mensaje, Leito. Buenos días, soy Margarita, tengo 56 años. Empecé la pensión por discapacidad en septiembre del 2023. Entregué el CMO y hasta ahora me dicen que en el ANSES de Campana que no hay novedad. Incluso me figura como que falta entregar el CMO. Y fue entregado el 1 de febrero de 2024. ¿Cuánto tiempo demora más o menos eso? Lo Bueno, veo todos los demora días. muchísimo, pero te voy a dar un tip para que vayas adelantando ese trámite. Si vos tenés constancia de que entregaste el certificado médico obligatorio, volvés al lugar y haces una nota diciendo que dejo constancia que en tal fecha, conforme sello, entregué la documentación requerida. Y lo volvés a presentar para que te quede la constancia a vos de que ese trámite fue hecho en tiempo y forma. Delfi, te quiero escuchar. Dame, ¿cuál es el panorama de los jubilados en la Argentina? Mira, el panorama ¿Es el muy peor momento duro. histórico de los jubilados? Yo creo que todavía los jubilados están viviendo de lo que pudieron conseguir, ¿no? Gracias a los 15 años, los 12 años y medio de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, los jubilados pudieron comprarse el aire acondicionado, arreglar la casa, comprarse la tele. Digo, hablo de mi propia abuela que fue directora de escuela, ¿no? Y eso, bueno, lo tuvieron Me dio que un ir... resto. Le di un resto y lo tuvieron que ir estirando. Hoy la realidad es muy preocupante porque si te acabas de jubilar o te jubilaste durante el macrismo, si te mintieron y te dieron la puampo, y te acordás que Sí, claro. a muchos no los dejaron entrar en la reforma jubilatoria. Bueno, te sacaron los medicamentos, te aumentan el transporte, te aumentan los servicios. Lo que vemos es que cada vez más jubilados y jubiladas están viniendo, como vemos en las imágenes, a los comedores populares que hoy los mantienen
las provincias y los municipios. Sí, porque no absolutamente nada de Nación. Nada del gobierno nacional. Bueno, y la acción solidaria de muchas otras personas y vecinos y vecinas. Pero me parece que es una situación de mucha preocupación, en donde está cayendo la atención médica, se ha vuelto muy caro tener los medicamentos y lo vamos a ver, yo creo, en una fragmentación, en una caída de la esperanza de vida, Perdón, lamentablemente. y no hay que olvidarnos además del tema vivienda, ¿no? Digo, Exacto. no todos los jubilados tienen la posibilidad de tener una vivienda propia o un lugar donde estar. Digo, si hay que pagar un alquiler, todo empeora. Bueno, eso va a empezar, Todo empeora. vamos a empezar a tener los jubilados sin vivienda, ¿no? Sí, claro. Es una preocupación que va a Sí, empezar a existir en la totalmente. Argentina. Otro mensaje, Leito, ¿tenemos más mensajes de la gente? Sí, hay un montón de mensajes. Hola, buen día. Quería saber la asignación universal. No trabajo en blanco, pero cobré solo 50.000. ¿Tendría que reclamar, doctora? Dicen acá. Sí, estamos hablando de una asignación universal que con el 80% te queda arriba de los 87.000 pesos, te está faltando dinero. Hay algo que me está ¿Se haciendo puede embargar ruido. la asignación? Se puede embargar a través del formulario 2.90, que es el formulario madres. No. Sí. ¿Te pueden embargar porque vos tengas una deuda de algo? No, La la asignación asignación, a no eso se me puede refería. embargar. A ver, como poder se pueden, vos después tenés que ir a decir que no corresponde, ¿no? Bien. Hemos visto cualquier cosa en cuanto a ejecuciones. Ahora, quiero contarles que esta señora seguramente sabes que está cobrando SUAF por los montos. 50.000 pesos es SUAF. Así que tenés que fijarte si vos hiciste este formulario madres y si tenés un progenitor con un trabajo registrado. Más consultas, Leo. Sí, buen día. Soy Agustina de Trenquelauque. Era portera de instituciones. Dejé de trabajar como portera en enero porque no me han pagado la UH ya hace 6 meses. Fui a ANSES y me dijeron que ellos ya mandaron todos los papeles y me dicen que ya no pueden hacer más nada, que tengo que esperar que el Estado decida reincorporarme a las AUH. ¿Me podrías ayudar, doctora? Sí, formulario de rehabilitación de AUH es algo que nosotras en la práctica, nosotras digo porque esto me lo enseñaron las propias mamás, ¿no? Que se van quedando sin la asignación universal por hijo y van buscando opciones como cómo acelerar los trámites. A veces no está todo en los libritos, a veces aprendés más de las mismas madres que tienen los problemas que otra cosa. Así que formulario de rehabilitación de AUH, ahora te voy a buscar el número exacto y ya te lo digo. Mira, Delphi, un mensaje me llega por privado. Isabel, de los Polvorines, me dice, antes teníamos la posibilidad, no estábamos tan bien, pero teníamos la posibilidad de sacar préstamos en ANSES o bancos para poder mejorar nuestra situación. Hoy Sí. ni eso nos quedó. Bueno, porque tienen montos muy bajos y ya están endeudados los Claro. jubilados y jubiladas. Si bien los bancos siguen ofreciendo a jubilados y jubiladas préstamos personales, retención de haberes, etcétera, la realidad es que tenés una pérdida de poder adquisitivo muy grande, ¿no? Yo ayer pasaba por la Plaza de los Dos Congresos y veía jubilados y jubiladas que no son los que van a los comedores, que son también por ahí jubilados y jubiladas que viven en la zona de Congreso, que Sí. viven en la zona de Retiro, Recoleta, que tenían una jubilación equivalente a 1,5 palos, que eso hoy fue cayendo su poder adquisitivo y por ahí tiene que sostener algunos gastos que no está dando abasto, ¿no? Entonces, también vamos cuánto viendo se cómo la clase media de los jubilados y jubiladas empieza a perder poder adquisitivo. ¿En cuánto se y- multiplicó los jubilados en los comedores? Recién hacías referencia a eso. No tengo el número en el comedor que nosotros tenemos, que está en Piedras y casi Venezuela. Vienen muchos jubilados y jubiladas de todo lo que son pensiones, habitaciones del barrio. Bueno, gente que aprovecha una comida a la semana que pueda compartir, porque si no tiene que resignar otro tipo de comida, etcétera, ¿no? bárbaro. Así que es muy preocupante. La otra preocupación es también, hablaban recién de jubilaciones, de AUH, poquito que queda del potenciar trabajo son 70.000 pesos al mes. No, lo mismo que el bono que le dan a los jubilados. Nada. Dame más consultas, Leito, dale. Sí, hola, buen día. Tamara, soy Viviana de Bosque. Tengo 2 hijos de 14 y 12 años y cobro SUAF por embargo. ¿Es posible que nos toque la tarjeta alimentar para los niños de SUAF por embargo? No, y te digo por qué y te lo fundamento. Al asumir Javier Milei y Sandra Petovelo en el Ministerio de Capital Humano, se tomó la decisión de desenganchar a los hijos, hijas de los trabajadores registrados a lo que eran los aumentos especiales que va dando el gobierno a lo que consideran los grupos vulnerables. Entonces, todo este aporte va a ser para los hijos e hijas de los trabajadores no registrados.
no tiene que ver con los trabajadores registrados que cobran SUAF, no cobran la tarjeta alimentaria y que esa SUAF está en casi la mitad de lo que es una UH. Bien, Sí, otro mensaje. este es un reclamo que desde el peronismo se viene haciendo muy fuerte, que es el Sí. hecho de que se equipare la asignación familiar de los trabajadores registrados a la asignación universal Estaba por hijo. equiparada. Yo- 2023 estaba equiparada. Sí. Estaba El objetivo equiparada, era por ese. eso se fue Yo acá perdiendo. tengo como un quiebre. Digo, me parece que lo que corresponde es que los padres, más allá de dar esto que terminan cobrando como beneficio del Estado, porque no es algo que sale de sus bolsillos, deberían llevar adelante el refuerzo correspondiente para que las madres puedan realizar la crianza sana Sí. para sus propios Igualmente, hijos. Digo, sí, igualmente en caso están de trabajando. en caso de mujeres separadas, que por ahí los varones no pasan alimentos, etcétera, igual ellas pueden, acá la doctora lo va a hacer más a detalle, pueden reclamar que la UH se la paguen a ella y no al varón que Claro. recibe la asignación familiar. Y eso se conoce poco y es un trámite que se puede hacer en ANSES. También es cierto la respuesta que recibían muchas personas que escribían, que hoy las oficinas de ANSES no tienen la disponibilidad y la voluntad de llevar adelante un montón de trámites. Muchas veces son las organizaciones sociales, políticas, que llevan adelante un acercamiento a los trámites de ANSES porque no vemos al Estado presente. Bien, a ver, más más consultas, consultas, Leito. Sí, Leito. cumplo la edad en julio con 26 años de aporte. ¿Puedo iniciar el trámite, doctora? Soy Rubén de Tartagal. Me dejaron sin trabajo en la pandemia. A ver, Leo, contame lo que sea la última parte de la consulta que no 26 pude. años de aporte. 26 Cumplo la edad años de en aporte. julio con 26 años de aporte, dice acá. Bueno, ahí está la problemática de que no tiene la moratoria vigente. ¿Qué tenés que hacer antes de cumplir la edad jubilatoria? Pagar lo que falta para completar esos años. Te está faltando 4 años. No es tanto. 1 millón de pesos aproximadamente. Sé que es un montón 1 millón de pesos, pero lo que te digo es que si alguien te puede prestar este dinero, antes de la edad jubilatoria tenés la posibilidad de pagar la SUCAP, las unidades de cancelación. Así llegás a una jubilación y no tenés que resignar esa jubilación por una PUAM que es el 80% del monto, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la solución actual. A ver, otro mensaje, Leito. Hola, buen día. Soy Lisbeth de Tigre. Quiero preguntar 2 puntos. ¿Es verdad que van a quitar la UH por ganar más de 400.000 pesos? Se está hablando de atarlo a un monto límite del salario mínimo vital y móvil. ¿Cómo lo van a quitar por ganar más de 400.000 pesos? Esto no es información oficial. En algunos portales surge que el gobierno está analizando que si vos tenés más de un salario mínimo vital y móvil, estamos en Fuerte. 307.000 pesos 307.000 hoy, pesos. 400 y Una algo miseria. Es una locura. sería como el nuevo No. aumento, se desengancharía la asignación universal Pero por hijo. espera, no Es entiendo lo ilógico. siguiente. Espera, Es no entiendo lo ilógico. siguiente. La AUH supuestamente es un refuerzo porque la persona no está trabajando en blanco. Entonces, Son ¿de requisitos. dónde sacan ese monto de que salario están mínimo. ganando más de un 300.000? sueldo mínimo vital y Requisitos móvil? topes, o sea, toda política pública tiene límites. El límite que sería es que si vos ganás más de un salario mínimo vital y móvil, no recibirías la UH porque estás No recibiendo... importa si es en negro, no importa Claro. cómo. Pero, sí. espera, ¿de Estás dónde lo Estamos sacan? hablando de asignación universal por hijo. De los requisitos Sí, próximos... para mí el público objetivo son las trabajadoras de casas particulares Ah, que bueno. hoy... Que facturan o que tienen algún tipo de ingreso y que le están pagando incluso Lo que la pasa AUH. es que vos para tener el salario familiar tenés que tener un trabajo registrado Sí, no, formal pare, en pare, relación pero- de dependencia. pero no Podés tener confundamos- otros ingresos no en relación de No, pero dependencia. por eso, me están preguntando por asignación universal por hijo. Asignación universal por hijo es lo que reciben los trabajadores no registrados. Los trabajadores no registrados, a su vez, son irregulares y por lo tanto se asimila que cobran en relación al salario mínimo vital y móvil. Uno de los límites que pondrían a futuro, esto no lo tengo confirmado, para mí no debería ser así, es el tope de Tami, un salario mínimo vital y móvil. Espera porque estamos enroscando un poco No. la información. No, está Mezclando, claro, decís está vos. claro. ¿eh? Para mí sí. Estamos mezclando un poco la información. La AUH se supone que la cobrás cuando no tenés un trabajo registrado o las trabajadoras de casas particulares. Eso es por los ingresos bancarios, por los Sí. ingresos en alguna aplicación. ¿De qué manera? Porque si yo no, Creo que no es una, estoy registrada, creo que es no una estoy en blanco, declaración ¿de dónde lo jurada. sacan? Yo entiendo que es una declaración jurada. Cuando vos vas a hacer la solicitud de la AUH, vos declarás cuál es tu tope, ¿no? Digo, y obviamente tienen que confiar en ese dato. Vos además lo haces en carácter de declaración jurada, con lo cual te haces cargo de esa información, ¿no? Delphi, Bien. gracias por haber venido. No, Un por placer favor, gracias compartir a con ustedes. vos esta Con mañana. nosotros. Placer. Ya seguimos con consultorio, Leito. Ya Bueno, seguimos con bueno, Tami. bueno.